Todo esto ahora sí empieza las efemérides del día de la fecha, la columna del día de la fecha. Como siempre les tengo acostumbrados, obviamente vamos a hablar de música, vamos a hablar de rock. Y en este caso vamos a hablar de que se cumplieron 45 años de la inauguración del mítico estadio Obras Sanitarias, más conocido como Obras por todos nosotros, o como el Templo del Rock, que iban a ser en junio de 1978, ubicado en la avenida Libertador 7395, con una capacidad que en ese momento era de alrededor de 5.000 personas. Luego de su remodelación de 1999, la primera que tuvo, pasó a ser para 4.700 personas. Iba a tener periodos en los últimos años, si no me quiero adelantar, un periodo entre el año 2006 y 2012, que por cuestiones de mercadeo se llamó Estadio Pepsi Music. Todos le seguíamos diciendo Obras, por supuesto. En el 2016 iba a volver con todo con el mítico nombre de Estadio Obras, y así es como se lo sigue conociendo. Es muy raro esos lugares cambiarle el nombre y que uno los conozca con otro, digamos, que se quiera poner más allá de las cuestiones de mercadeo del momento. Ahora, una de las cuestiones principales que nos compete acá y de las que venía a hablar era por qué se convirtió en un ícono relacionado con el rock, si es un estadio como cualquier otro, dependiente a un club, que es el Club Obras Sanitarias, obviamente, y que, digamos, en su nacimiento en el año 78, plena dictadura militar, vamos a decir que el presidente del club, Miguel Mancini, el presidente de ese momento, iba a concebir la idea de la construcción en 1977 e iba a concretar su inauguración a un costo de $2 millones en junio del 78. Esto venía obviamente en paralelo a que se venía el Mundial de Fútbol acá en la Argentina, tenía mucho que ver con eso, obviamente, como dije hasta recién, y se iba a inaugurar con el campeonato de clubes de básquetbol más importante de ese momento, que era la Copa William Jones. De ahí en más fue el escenario de cientos de notables y memorables noches de música vividas con igual de intensidad y pasión por artistas y público. Y de esto vamos a hablar ahora y por qué se iba a convertir en algo muy relacionado con el rock. Bueno, se dice que el primero en pisar el mítico escenario de Avenida Libertador fue el Flaco Spinetta, que lo iba a hacer con una especie de banda armada para ese evento, era una banda yacera, así dicen, pero fue un evento cerrado al público con muy pocos presentes. La primera banda en realidad que iba a tocar con tickets vendidos y era la que iba a inaugurar Obras ante un show con público fue Serú Girán. Esto fue el 3 de noviembre del año 78. Serú estaba presentando su disco homónimo, Serú Girán, ese de blanco y negro con el tren en la tapa, el primer disco de Serú, con orquesta incluida. Pero la presentación iba a ser recordada en el inconsciente colectivo del palo como desastrosa, básicamente. El sonido fue malo, no se distinguían los instrumentos y la propuesta no fue entendida en el momento por el público. Se dice que la revancha de los músicos ante esta crítica le da el pie de tapa a La Grasa de las Capitales, al disco que seguiría, que se ve a ellos en la tapa de la revista Gente, que era una revista de la época, donde dice encontramos a los dobles de Serú Girán. Y que esto un poco tenía que ver con el hecho de esta crítica grande a ese mítico show de Serú, que dicen que fue un desastre y donde presentaba ni más ni menos no solamente su disco homónimo, sino que le daba la presentación y el primer show con todas las letras al mítico estadio Obras Sanitarias. Con el tiempo Serú iba a volver varias veces a Obras, entre ellos con el histórico concierto que iba a hacer con Spinetta Jade. Y ahora bien, vamos a decir, ¿por qué Obras se iba a convertir en el templo del rock? Bueno, hay algo que hay que decir con respecto a esto. En ese momento no había lugares grandes para hacer recitales, tampoco era algo común. Estamos hablando de la época también de la dictadura militar, había mucha censura con respecto a la música, no se usaba hacer festivales y shows tan grandes, no había lugares grandes para tocar, y el único lugar grande en dimensiones que había era ni más ni menos que el Luna Park, que tiene el doble de capacidad que Obras. ¿Y qué sucedía con eso? No solamente lo complejo de vender los tickets, sino también el hecho de que en ese momento Tito Lecture, que era todavía el dueño, estaba vivo, era el dueño del Luna Park, no quería saber nada con que las bandas de rock tocaran ahí. Esto tenía que ver con el famoso show de Billy Bond, Rompan Todo, ese conocido también por el título de la serie Netflix que se hizo hace un tiempito, y bueno, también porque es una historia que dentro de lo que es el rock ha quedado también en el inconsciente colectivo. Bueno, Tito Lecture decía que los rockeros rompían todo, que hacían quilombo, entonces no le gustaba que fueran las bandas no tenían un lugar para tocar que no fueran lugares
recitales muy chiquititos donde no entraban más de 100, 200 personas con toda la suerte, y aparece Obras con esta propuesta mucho más grande, en conveniencia también con un cambio de década, con la aparición de la década del 80 y ya con la aparición de los recitales mucho más masivos de las bandas. Finalizaba la dictadura militar, había toda una apertura muy grande de lo que era la cultura, y a partir de ahí un poco toda la historia se fue aunando. Iba a haber varios periodos de cortes en el medio. En el año 99 reabre sus puertas luego de un año y medio cerrado por refacciones, y según leí en una nota de página 12 de aquella época, dice que la cartelera de ese año 99 prometía, escuchen, Divididos, Los Piojos, Blur o Blair, Red Hot Chili Peppers, The Offspring y Almafuerte. Que justamente Almafuerte también iba a ser la banda que en el 2008 iba a dar el último show antes de que Obras cerrara por tiempo indeterminado. Obras iba a volver, iba medio que ir y venir en ese periodo Pepsi Music, y vuelve oficialmente, como decía hasta hace un ratito, con varias modificaciones como el estadio, Obras Sanitarias propiamente dicho, a partir del 2016. La gente que conoció el viejo Obras, por supuesto, sabe que tiene muchas modificaciones. Sin embargo, hay cosas que siguen sucediendo y que se siguen viendo, que es un lugar donde en general hace muchísimo calor cuando uno va a los recitales en cualquier época del año. Es un lugar donde se ve bien de todos lados también. Y más allá de tener esa mística, es un lugar que uno está como abrazado, porque si bien entran casi 5.000 personas, tenés esa cosa de abrazo con el show y con la persona que está en el escenario. Debo decir, en lo personal, uno de los lugares que más me gusta ir a ver recitales ahora es en la Popular, en los costaditos. Uno lo ve re cómodo de ahí y se ve espectacular, para mí mucho mejor que en el campo, pero eso ya es una apreciación personal. Por sus escenarios iban a pasar Soda Stereo, Sumo, Calamaro, Los Cadillacs, Las Pelotas, Megadeth, The Police. En un ratito voy a estar contando una anécdota con respecto a esto. Callejeros, Ataque, Caballeros de la Quema, Los Piojos, La Renga, Los Redondos, obviamente, Los Ramones, Chuck Berry, y la lista sigue, sigue y sigue. Eso es para nombrar simplemente algunas de todas las bandas que a lo largo de estos 45 años han pasado por el Templo del Rock allá de la calle Avenida Libertador. Bueno, vamos a hablar de algunos shows que han quedado en la historia y que han sido míticos del Estadio Obras. Primero voy a nombrar en lo que fue Almendra 1980. Hacen 6 shows, hacen la grabación de un disco en vivo y es la vuelta de la banda de Almendra. Es el único disco en vivo que Almendra tiene grabado. Vuelven después de 10 años de separación de la banda, vuelven a tocar en Obras, y lo que iban a hacer al principio, creo que 2 o 3 shows, terminan siendo 6 shows en el año 1980. Los Ramones iban a pasar 21 veces por el estadio de Avenida Libertador. Fue uno de los lugares a los que más han venido acá a la Argentina, y de hecho su show final, el show con el que se despiden, también iba a suceder ahí en el estadio de Obras en octubre del 96. Pero vamos a hablar de lo que fue la primera vez, el 4 de febrero de 1987. Iban a llegar por primera vez los Ramones a la Argentina, iban a tocar en Obras, y ahí empezaba ese amor con el público argentino, muy ferviente, muy particular, un amor muy similar al que se ve acá con los Rolling Stones, han tenido los Ramones en sus años, y han tenido un amor muy particular también con el Estadio de Obras, en el que han tocado, como dije hasta recién, 21 veces. Sí, obviamente, también acá me escriben que tocaron los Ratones Paranoicos, por supuesto. Iba a traer, les quiero decir del otro lado, quienes están escuchando en vivo, tenía entradas para traer, para mostrar acá, entradas de Obras de época, me las dejé arriba de la mesa, quiero decirles del otro lado, las tenía para acá para mostrarlas en la cámara. Después, si podemos ahí, bueno, hacemos algún tejimaneje para que las vean, porque tenía entradas. Una de esas entradas es de un show de los Ratones Paranoicos, el día que yo estaba cumpliendo 1 año de edad, el 25 de abril del año 92, yo cumplía 1 año, y ese día estaban tocando, por ejemplo, los Ratones en Obras. Para continuar, obviamente, Los Redondos, Patricio Rey, sus redonditos de ricota, los tenemos acá de fondo, la banda Mi Vida, por si no se los he dicho nunca, no me han escuchado del otro lado. La banda se iba a presentar muchísimas veces en el Estadio Obras. Uno de los shows más recordados es el del 19 de abril del 91, tristemente recordado. En ese año donde estaba la presentación oficial de lo que iba a ser La Mosca y la Sopa. Bueno, obviamente se iban a llevar en cana a Walter Bulacio de la Puerta de Obras, no iba a llegar a entrar al recital, y todo lo que vino después con la muerte de Walter, de solamente 17 años, en manos de la policía en una razzia antes de ingresar al show. Hay un video, si quieren verlo en YouTube, yo hice, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, un video en conmemoración de la fecha de lo de Walter Bulacio, así que eso pueden buscarlo si les interesa mucho más la historia. También decir con respecto a esto, y un poco hablando de Los Redondos,
que Obras era el lugar donde las bandas se consagraban, digamos. Hubo toda una época en esos mediados de los 80 hasta los 90 también y principios de los 2000 donde era como una especie de escalones. Vos empezabas tocando en lugares chicos, de ahí tenías que pasar a Cemento y de Cemento era Obras el paso siguiente y eso era lo que te consagraba como banda. Después de Obras ya venía el estadio, pero lo de los estadios es muy particular ya también de la década del 90, ¿no? Yendo más para atrás no era algo muy común que las bandas tocaran en estadios, hay pocos casos. Obras era como el escalón más alto para las bandas de rock para llegar a tocar y para convocar obviamente ni más ni menos que 5.000 personas. Bueno, sí, ya sé. Siguen llegando mensajes. Bien. Mano Negra, 92. 10 de julio de 1992. La banda que iban a hacer a Manu Chao desembarcaba en Obras con un show que iba a cobrar notoriedad con los años, porque fue algo así como el adiós sui generis. Con los años hubo un montón de gente que dijo que fue y que es imposible porque no entra toda esa gente en Obras. Entonces parece que todo el mundo estuvo en el primer show de Mano Negra acá en el año 92. Es imposible que toda esa gente que dice haber estado haya estado porque no entran, digamos, no hubiesen entrado en Obras. Y hay un material fílmico muy interesante que, valga la redundancia, si les interesa lo pueden buscar, que tiene que ver cuando Mano Negra en esa presentación va primero a hablar a la TV Ataca, que era un programa que en ese momento tenía Pergolini, que tenía mucho que ver con lo que era el rock de la época. Era un programa muy visto por la juventud y por la gente del palo, tocaban bandas todo el tiempo. Y en la presentación, y va Mano Negra ahí a la TV Ataca. Y empiezan, uno de ellos se para, empieza ese quilombo, empieza a hablar en francés y empieza como a romper cosas en el medio del escenario, perdón, del programa. Entonces se ve toda la escena en la cual arranca como una cámara, o sea, es un despelote bárbaro. Pero él se queda mirando y dice, bueno, y ahora estoy hablando en francés, un despelote bárbaro. Bueno, presentación de Mano Negra entonces en Obras en el año 92. Si usted dice que fue, muéstrenos la entrada, porque hay un montón de gente que nos ha chamullado a lo largo de estos años diciendo que había estado. Soda Stereo, año 92, iba a presentar ni más ni menos que Dínamo. Venían de Canción Animal, ya eran una banda súper consagrada. Iban a presentar Dínamo en el Estadio de Obras Sanitarias. Y los teloneros esa noche, escuchen quiénes eran. Bandas que en ese momento eran muy incipientes. Estamos hablando de Babasónicos, ni más ni menos. Juana la Loca. Y Martes Menta, que fue una banda de aquellos años muy reconocida. Hoy ya, obviamente están separados hace muchos años. Fue una banda donde estaba Ariel Minimal, que después estuvo en PES. Obviamente que fue conocido por varios más que estuvieron ahí en Martes Menta. Pero en el momento tuvieron una cierta repercusión. Continuando con eso, Papo, 22 de mayo del 93, iba a tocar 6 horas seguidas. Hay gente que dice que tocó 5, hay gente que dice que tocó 6, hay gente que dice que tocó 7. No hay un exacto conteo de las horas. El tema es que no sé cómo carajo hizo una obras sanitarias de por lo menos 6 horas. Quedó esta recital de la historia. Amo los mitos que circulan alrededor del lugar y de cada artista que toca ahí. Me encanta. Bueno, acá me dicen que el primer show de Mano Negra fue en el Roxy de Congreso, Rivadavia y Riobamba. Bueno, habrá sido el primer obras de Mano Negra. Perdón por el furcio acá, por el... Río de Bamba. Fe de ratas. Divididos 93, esta ya me la habían contado. Divididos 93, presentando, si mal no me confundo, acariciando lo áspero. Iban a subir con caballos arriba del escenario cuando estaban tocando el arriero. Una cosa muy de la época, digo. Hoy te vienen, no sé, te vienen los proteccionistas animales, te cae todo encima. Bueno, en ese momento iban a subir con caballos arriba del escenario cuando tocan el arriero. ¿Para Guanuqueando? Ah, no, para el arriero. Guanuqueando todavía en ese momento no lo habían grabado. Voy a tomar un poquito de agua porque tengo la garganta seca, acá, como dice un youtuber acá que seguimos que les he recomendado. Bueno, Lili, qué interesante todas las bandas que pasaron, de verdad, el templo del rock, pero por excelencia, o sea, las bandas más importantes pasaron por ahí. Y pasaron un montón de cosas, ¿no? Ahí adentro también en bambalinas, digo, también lo que sucedía con Obras es el fácil acceso, está en un lugar en plena avenida, digamos, se llega por varios lugares. Eso también implicaba el hecho de que la gente fuera mucho. Bueno, continuando ya para los últimos shows que quería nombrar, uno de ellos es el de La Renga, cuando iba a grabar Bailando en una Pata, uno de sus discos más emblemáticos, el disco en vivo quizás más emblemático. Esto fue el 20 de julio del 95, no era la primera vez que ellos tocaban, habían tocado ya en el año 94, que es el primer Obras que hacen, pero en ese graban particularmente Bailando en una Pata, uno de los discos más emblemáticos en vivo de La Renga y el primero.
Los Piojos 99 grabando Ritual. Se iba a subir al escenario el Diego. Hay un montón de imágenes de eso. Hay videos, hay de todo si lo quieren ver. Recién creo que acababan de estrenar Maradona, entonces había algo de un poco del Diego queriendo estar ahí. Bueno, se sube arriba al escenario, ese jueguito con la pelota, así muy el Diego y todo lo que implicaba la figura del Diego, bueno, subiéndose al escenario también con los Piojos. Siguiendo con esto es muy interesante, muy bizarra. El 13... Ya terminamos, ya me voy. El 13 de diciembre del año 80, The Police iba a tocar en Obras, con un Obras que había abierto hacía muy poquito. Andy Summers, que era el violero, le pega una patada a un policía en pleno show. Contexto, parece que el policía se pone bastante agresivo con una chica en el show. Estamos hablando que todavía estaba la dictadura militar en el gobierno. Y él, para defender a la chica, le pega una patada al policía en pleno show. No sé si hay material fílmico de esto también, pero sí la historia quedó, porque además él después en camarines tuvo que arreglar las cosas con la policía. La policía tuvo que arreglar las cosas con la policía, literalmente. Y por último, para cerrar, quería no dejar de nombrar a Sumo el 9 de agosto del 86, con la presentación de Llegando a los Monos. El año siguiente, en el 87, iban a volver a Obras para presentar After Chabón, el último disco que graban con Luca en vida, pero obviamente los quienes tuvieron la oportunidad de estar en los Obras de Sumo han sido shows muy emblemáticos para los que somos sumeros y que han quedado también en la historia del inconsciente colectivo del rock. Bueno, me he quedado sin tiempo. Esto ha sido un poco la historia del Estadio Obras Sanitarias. Cumplió 45 años. Feliz cumpleaños al Templo del Rock y ojalá que nos siga dando muchos recitales más.